Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy María Cristina Osorno, vecina de Chiluca desde hace 35 años y soy la coordinadora general de la idea Chiluca Lee. Soy Cecilia Montañez Ojeda, soy vicepresidenta de la Asociación de Colonos de Residencial Chiluca. Hola, mucho gusto, yo soy Gabriela Esquinca, soy artista visual y en este caso ilustré la biblioteca de Chiluca Lee. Este proyecto surgió hace muchos meses con la inquietud que Gaby Esquinca y yo tuvimos, ya que afuera de nuestra casa tenemos una pequeña biblioteca para el servicio de la comunidad. A partir de ese momento, con todo el éxito que tuvo en la cuadra, pero además vivimos en una cuadra cerrada. A pesar de ese éxito que tuvo en nuestra cuadra, se nos ocurrió la idea de poder compartirla con nuestra comunidad. Presentamos a la mesa directiva la propuesta y les pareció extraordinaria. A partir de ahí empezamos a diseñar todo un proyecto. Ese proyecto, primero que nada, consistía en tener ese recipiente al cual yo denomino buzón de libros o mini biblioteca. ¿Por qué? Porque como es un servicio a la comunidad, se pone afuera, se pone en la calle, se pone al servicio de todas las personas que pasen, que crucen, que tengan interés de pararse para poder tener un libro. En esta ocasión pensamos que lo más conveniente era estar dirigido a los niños y a los jóvenes, puesto que ustedes siempre saben que en una biblioteca se requiere de un bibliotecario, en este caso no iba a haber, y la sección dirigida era la más fácil tener para los niños y para los jóvenes. Ese fue el inicio de este gran proyecto. Tuvimos un gran apoyo, una gran aprobación por parte de esta mesa directiva y a partir de ahí empezamos a trabajar. Para mí la lectura es una actividad que enriquece, es una actividad que permite tener una disciplina, que contribuye al lenguaje, contribuye a que las personas tengan creatividad, imaginación, estimula la imaginación y yo creo que eso es algo muy valioso. Además prepara para las actividades académicas. Yo soy científica y para mí el que la gente lea, los estudiantes lean, es fundamental. Pero no solo que lean, que estén preparados o que se entrenen para entender, para la comprensión, para asimilar todo lo que están leyendo y eso solo se adquiere con rutinas de lectura, con rutinas de concentración. Entonces, para mí la lectura es fundamental, o sea, fundamental para la vida del ser humano. Y por eso cuando la doctora Cristi Osorno se acercó a la mesa a ofrecernos estas actividades, pues nos parecieron maravillosas. O sea, tener una gente con su experiencia trabajando aquí en Chiluca para incrementar la capacidad de lectura de nuestra comunidad, pues realmente es un regalo y lo aprovechamos. La pasión que yo tengo por la lectura y por los libros proviene de la ilustración. Una de mis máximas cosas para mí es literal armar libros y conocerlos desde dentro y fuera. Me dedico yo a la docencia, precisamente imparto una materia de diseño editorial y algo que me ha gustado mucho y algo que yo he visto pues es cómo es crecer rodeada de libros, cómo para mí fue un capítulo muy natural de ver que el rumbo tomaran esas cosas, ¿no? Desde eso tuve la experiencia de trabajar en publicaciones académicas, en editar revistas. Entonces fue el área en específico de diseño gráfico que yo me fui especializando. Independientemente a esto, para mí, pues toda la unión de la ilustración con el arte se hace cuando hago la maestría en ilustración y en diseño. Y pues ahí es donde me doy cuenta que pues ese es mi camino más natural. Estoy rodeada de libros, siempre estoy al tanto de qué están sucediendo en las publicaciones, cuáles son las tendencias, qué está sucediendo en el mundo literario, en específico en el ámbito infantil y juvenil. Y yo creo que eso me ha dado como toda esta formación y también
esta sensibilidad de que yo pueda pues también hacer esta parte de la difusión. Como has dicho, mi mamá y yo tenemos este proyecto de la literatura se contagia, y una parte para mí que es fundamental es la parte de dar y compartir, y sobre todo ese dar y compartir en nuestra propia comunidad es algo que debería de incentivarse. Todas estas propuestas pues son maneras en las que todos podemos tener una pequeña o una gran participación, y creo que esto complementa entre todos, entre cómo nosotros podemos figurar como una comunidad y cómo todos podemos participar. De esta manera yo creo que el incentivo y la motivación hacia la lectura es algo que, pues, como dice la doctora Ceci, nos ayuda muchísimo a educarnos, a ser mejores personas. Y con los libros, tal cual como yo lo quise expresar en la parte del proyecto del buzón, pues yo quise expresar esos pasajes, ¿no? Uno desde el diseño de la tipografía, que tiene todos estos elementos que hace alusión a la naturaleza, elementos que rodeados de son esmeraldas siempre vemos, pero en la otra parte tenemos en los costados, tenemos la parte a las aventuras y a la imaginación, que la literatura, yo creo que cualquier género pues nos puede abrir a eso, incluso hasta la investigación más seria nos puede dar esta puerta de abrir un libro, poner, reflexionar, leer un párrafo y pensar esto dónde nos puede llevar posteriormente, o decir, híjole, yo hice esto, qué orgullo, cuál va a ser la siguiente cosa, o simplemente abrir un cuento infantil y aprender tal vez sobre un valor o sobre una situación. Y algo muy bonito que yo lo veo pues alrededor de esta mini biblioteca es que no tiene edad. Al contrario, yo creo que es un proyecto que es para todos y que nosotros mismos pues podemos seguir incentivando y apoyando a la comunidad con lo que nosotros podemos hacer. Y así fue como surgió, se colocaron los libros y hizo un evento, y ese evento fue maravilloso. Vino una cuentacuentos, la doctora Leticia Carrera, de la Biblioteca Central de la UNAM, especialista en lectura infantil y juvenil, entre muchas otras cosas. Ella es una de las bibliotecarias principales de la Biblioteca Central, y a partir de ahí nuestro gusto por contagiar lectura, y yo la denomino la literatura se contagia. Esta literatura se contagia, a mí en lo particular, me ha permitido tener mi trabajo. Desde hace más de 25 años en esta zona, me he dedicado a impartir talleres de lectura, talleres de literatura, clases de literatura. Soy profesora UNAM. Entonces, con esas credenciales, pues es que este proyecto fue surgiendo. Bueno, la verdad nos llevó mucho tiempo, porque teníamos que decidir, o sea, Cristi nos hizo el proyecto, por supuesto ella tiene toda la capacidad para ello, nos pareció muy buen proyecto, pero teníamos que decidir en dónde, cómo, este buzón, cómo se tenía que diseñar. Entonces nos llevó mucho tiempo porque inicialmente pensamos a lo mejor en un parque, a lo mejor, o sea, diferentes cosas, pero a nosotros nos gusta analizar todas las posibilidades antes de implementarlas. Yo creo que esa es una característica también de la mesa y de las personas que colaboran con nosotros. Hacer un análisis cuidadoso de qué vamos a hacer, cuándo se va a implementar, cómo se va a implementar. No es que tengamos una idea y la implementemos sin hacer un análisis cuidadoso. Entonces, esa parte nos llevó mucho tiempo. Pero finalmente creo que fue la mejor elección, ¿no? Y fue un trabajo en conjunto con Cristi, con Gaby, con la mesa, con Oscar, Esquinca también. O sea, un trabajo en el que participan varias personas. Esa es la manera de tener un mayor impacto. O sea, cuando colabora gente preparada, con la experiencia que se requiere. Y en ese sentido, pues, los resultados se garantizan. ¿Cómo lo describiría? Bueno, nosotros tenemos previamente en casa, nosotros tenemos una mini biblioteca que podemos agarrarlo como nuestro test. Ahora sí que esa ha sido mi mini biblioteca, mi campo de trabajo y mi campo de juego de ¿qué pasa si ahora hago una casita? Y luego la casita de repente fue evolucionando a una guarida como de puros bichitos y de repente terminó evolucionando al espacio, y entonces fue como prueba, error, prueba, error, prueba, error.
Esto nos lleva a hacer como nuestro prototipo modelo y después ya con esta mini biblioteca pensamos muchísimo tanto las condiciones de qué queremos que las leyera como las leyera, y yo creo que influyó mucho el proceso desde la medida y el tamaño del buzón, y fuimos iterando versiones desde hacer como una casita, luego hacer un libro abierto, luego tuvimos la versión como casita, libro abierto, una caja, si iba a ir colgado, si iba a ir trepado a una base o si iba a ir a la pared. Entonces eso influyó mucho en el diseño, y pues también fueron mucho las ideas tanto de la doctora Cristina como de la doctora Ceci, de cómo nosotros nos podríamos imaginar, que incluso hasta nuestro mismo herrero fue así de, ¿y si hacemos la bajada del agua como si fuera un libro? Entonces eso se nos ocurrió como fue naciendo el proyecto, que si la tapita era en forma de libro, ¿por qué no teníamos una portada del libro expresada dentro del buzón? Entonces de allí nació la parte de Chiluca. Otra cosa con la que me quise trabajar mucho son pues como la parte de la tipografía, toda la parte muy decorada, inspirado tanto en la rotulación mexicana, que podríamos ver por ejemplo en puestos de jugos, en mercados, pero también en los fileteos argentinos, que es esta manera que también obviamente agarran elementos del arte italiano, de hacer floretes, de hacer salidas y condecorar la tipografía para que tenga pues un uso pues más decorativo. Inconscientemente, de ahí también salió obviamente todo el proyecto de la identidad gráfica de Chiluca Lee, que realmente ya es una sintetización de esta primera versión que tenemos, bueno, no primera versión, sino del logo de Chiluca, y a partir de eso, pues quisimos darle la personalidad de qué cosas salen de un libro. Entonces, de un costado tenemos un globo, que es un libro, y tenemos niños alrededor de, bueno, libros que están volando en el globo, y del globo salen muchas historias, salen muchas aventuras, tenemos naturaleza, tenemos fantasía, tenemos paisajes, tenemos ecología. Y del otro lado quise trabajar con la configuración de que si los libros son aventuras y en un lado tengo el aire, ¿por qué no en el otro lado va a tener agua? Y la segunda parte del libro son, perdón, del librero, son obviamente varios libros puestos como un rompecabezas, pero que simula ser un barco pirata, en donde dentro del barco pirata hay muchos niños que están jugando a que son marineros y que están teniendo aventuras dentro de esto. Ya para el interior, que esa es una como iteración que agarramos, por ejemplo, de la primera versión del librero, es que el interior también representa el cielo y se va degradando de claro a oscuro hasta llegar del día a la noche, y pues yo creo que esa parte refleja muy bien pues, toda la identidad metafísica de los sueños. Entonces, prácticamente eso es el concepto del librero. Se ubica este buzón biblioteca, se ubica en la entrada de la asociación. Fue este lugar diseñado específicamente para que allí estuvieras. El diseño se hizo precioso porque fue mandado a hacer con las medidas específicas. Tiene una puerta corrediza y cualquiera que pase a la hora que quiera puede tomar un libro. Por eso es una mini biblioteca pública gratuita en la que todas las personas, por aquí sabemos que es la entrada del fraccionamiento, está la pluma, quienes pasen caminando, personal de servicio, personal de intendencia, personal de cualquiera, puede tomar un libro. Y los vecinos, ya me ha tocado personas que ya me platicaron, pasan en el coche que llegan de la escuela, mamá, párate, para que pueda tomar un libro. Entonces, de eso se trata precisamente este proyecto, que llegue al alcance de cuantas manos sea posible. Bueno, pues yo los invito a leer, a motivar a nuestros hijos desde pequeños, porque cuando ellos crecen uno se da cuenta del valor de la lectura, del valor de ese tipo de disciplina, y siempre es redituante para ellos y para la gente que está alrededor de ellos. Entonces los invito a leer. Pues agradecerles a ustedes, agradecer a todos los vecinos que se interesen en escuchar este video y que se incorporen, porque si cada vez somos más personas que contribuimos a educar, pues tendremos un país mejor.
Los invito a que visiten la mini biblioteca pública de Chiluca Lee en la Asociación de Colonos de Chiluca. Tenemos obras literarias para todos los gustos y para todas las edades. Y si estás en búsqueda de una aventura, aquí siempre puedes acudir a esta mini biblioteca. Mi mensaje es que entre más preparados estemos, mayor educación tengamos, podemos tener más beneficios en nuestra comunidad. ¿Por qué? En primer lugar, todos participamos en los programas que nuestras asociaciones gentilmente proponen para todas las personas que aquí habitamos. Tener seguridad, tener un espacio limpio, tener un espacio en el cual compartir. Y si la lectura se comparte y además lo que contienen los libros, pues ahí está todo lo que yo estaba hablando. Si un pequeñito tiene un libro de ecología en las manos, se le siembra una semilla pequeña para insistirle a sus padres que le hablen más de ecología. Si tenemos una gran educación en seguridad, desde la infancia van a ir creciendo con esta idea. Y esas ideas comunitarias tienen que ayudarnos a todos a ser mejores personas, a ser mejores vecinos, a tener mayor convivencia con nuestra comunidad. Pero sobre todo tiene que empezar desde los pequeños, para que en la casa no es que de repente se hable, sino que sea una costumbre el hablar de los temas importantes. Y todo lo que los libros contienen, ahí están todas las ideas generadas por el hombre desde hace siglos y siglos y siglos. Yo creo que ustedes como medios, su revista hace una labor importantísima porque nos permite a nosotros estar comunicados, nos permite además conocer qué se está haciendo, qué se lleva a cabo en nuestro propio fraccionamiento, así como también en los fraccionamientos vecinos. Entonces, las ideas se comparten y las ideas se replican. Y estoy segura, así como nosotros, Chiluca Limpio, dirigido por nuestra querida doctora Ceci Montaraz, se replicó ya en varias otras colonias y se seguirá replicando porque esa es la idea, poner un poquito de lo que nuestra sensibilidad nos permite para aportar a la asociación o a las asociaciones y que esas ideas pues puedan parecerle también buenas ideas a otras personas y así las compartan y las hagan. Sobre todo que si hay un proyecto que se lleve a cabo, porque si queda nada más en el papel, pues no llegamos a ningún lado. Mi única propuesta final es que invito a toda mi comunidad de Chiluca a leer. Bravo, Chiluca lee. Gracias por tu aportación.